Bueno, buenas noches para todos. Nueva noche de futsal, viernes de futsal aquí en GB Sport. Última fecha de la primera rueda. Hoy Asturiano visitando a River. Asturiano que va a salir con Testa en el arco. Nuestro capitán Tincho Soiza, el Colo Gómez, Fede Fiumara, Rami Blanco. River con el Pato Aguirre. Y ahora vamos a seguir diciendo los principales del cuarteto de River. Cuando el Colo Gómez quería jugar con Rami, le quedaba atrás. Argento para Aguirre. Aguirre para Barrio Nuevo. Barrio Nuevo para Maciel. Maciel para Barrio Nuevo. Y ahora la tiene el número 22 Argento. Argento para Maciel. Maciel para Barrio Nuevo. River y sus primeros contactos con la pelota. Buena marca de Rami. A la pelota es de Maciel. Maciel que prueba al medio. Atento el Pende, bien por el Pende. El Colo Gómez que juega largo para Fede, que recupera la pelota y ya juega por la línea, quiere tirar un caño y se le va. Y es lateral para River. Buena presión de Rami Blanco. El árbitro no cobra falta y sigue presionando fuerte y alto Asturiano. Buena marca entre Rami Blanco y Fede Fiumara, que le robaban la pelota al número 14 Brogia. Y es lateral para Asturiano. Lateral que ya va a ser nuestro capitán y número 10, el Pende, Tincho Soiza. El Pende juega para el Colo adentro. Buena respuesta del arquero Aguirre de River. Y es lateral para Asturiano. Buena primera jugada del Astu entre el Pende Soiza y el Colo Gómez. Pelota que ya pone en juego Fede Fiumara para el Pende. El Pende y un buen pie a pie. Primera falta del partido. Buen pie a pie del Pende Soiza. Y primera infracción para River en el partido. Pelota que ya pone en juego el Pende para Fede. Fede y el mano a mano. El que lo marca Barrio Nuevo. Juega con Blanco. Remata Fiumara. Rebotaba la pelota en el número 24 Barrio Nuevo. Y ya la pelota es del arquero Aguirre, que juega con Argento. Argento para Brogia. Brogia, buena pelota para Maciel. Maciel adentro. No llegaba Argento por muy poquito. Y el saque de arco para Asturiano. Testa que ya la pone en juego con el Colo. El Colo para el Pende. El Pende para el Colo nuevamente. Sigue el Colo y la pelota. El Colo para Fede. Fede quería jugar con Rami. Directamente al lateral. Y es pelota para arriba. Pelota que va a poner en juego Maciel. Maciel que ya juega para Brogia. Brogia para Maciel. Maciel a la espalda para Barrio Nuevo. Pero sale atento Agustestón. Y ya es pelota del arquero de River Aguirre. Ya la pone en juego para Brogia. Maciel. Barrio Nuevo. Sigue Argento. Argento que la quería lanzar para el número 24 Barrio Nuevo. Directamente al lateral. Buena presión alta de Asturiano. Cambio de cuarteto en el León. Ingresa Mati Vasallo, Santi Pichi, Facu Galdelli y el Toro Gonza Mecosi. Dito juega para Vasallo. Vasallo y una linda pelota que intercepta Barrio Nuevo. Barrio Nuevo y la pelota juega con Brogia. Brogia para Maciel. Maciel para Barrio Nuevo. Buena marca del Toro que ahora sale de contra. Iba el Toro. El Toro para Pichón. ¡Picha el arco! Buena respuesta del Pato Aguirre. Gran recuperación del Toro Mecosi. Buen remate de Pichón. Atento el arquero Aguirre. Y estilo de esquina para Asturiano, que ya va a ser Galdelli. Galdelli para Vasallo. Vasallo y la bomba. Casi puede desviar el Toro. Pero la pelota se va al saque de arco y ya es pelota para River cuando entra el número 4 Torres, el número 5 Lechner. Barrio Nuevo que todavía sigue en cancha. Buena marca de Vasallo, que juega con Galdelli. Galdelli quería jugar con el Toro, pero recupera Lechner. Ahora el que recupera es el Toro y la tira directamente
al lateral. Es pelota para River cuando ingresa el número 10, Romero. Ay, ay, ay. Casi se duerme Asturiano en el fondo. Por suerte definía mal, número 5, Lechner. Y ya es pelota para Asturiano que pone en juego el arquero Testón. Galdelli para Pichi. Pichi el mano a mano contra Romero, bien por el Pichón. Sigue Pichón para Galdelli. Galdelli para el Toro, buen anticipo del número 4 y se viene River al arco. Gol de River. Gol del local. Primera pelota que tuvo el número 5, Lechner, para rematar. Remató y remató de muy buena manera. Y River ahora gana el partido por 1-0. Esto recién arranca. Hay que frenar. Vamos Asturiano. Pichi para el Toro. El Toro para Vasallo. Vasallo una pelota que era hermosa para Galdelli, pero robó bien Torres. Y se viene River. Torres que abre para Romero. Romero que quería jugar para el número 9, Ferreira. Y por suerte no llegó. Le quedó atrás y es pelota para Asturiano. Galdelli que ya juega para Vasallo. Vasallo que quiere lanzar para Pichi, pero la anticipaba Romero. Ya es pelota del arquero Aguirre, que juega para Lechner. Lechner para Torres. Torres para Romero. Romero para Torres. Torres para Lechner. Lechner, la marca de Facu Galdelli, pero el que sigue ahora es Romero. Romero que pasa. Le cobra infracción a Santi Pichi. Y es la primera falta de Asturiano lo que va del partido. Infracción que le cobró el árbitro del partido a Santi Pichi contra Romero. Romero para el 9, Ferreira. Ferreira vuelve para atrás con Romero que le queda larga. Y juega el arquero Aguirre. Aguirre para Torres. Romero. Sigue Romero. Romero para Torres. Sale bien River ahora con Aguirre. Perdón, con Ferreira. Buena marca de Mati Vasallo. Y el lateral para River. Va a ser Romero para Torres. Torres quiere jugar con Ferreira, pero buena marca del Fideo Vega. Rechazaba el pen de Soiza. Ya es pelota de River con el arquero Aguirre. Aguirre con Romero. Blanco que pasa largo y va Romero, pero buena marca. Se recupera bien Rami. Y ahora el que sale es el Fide con un taco buena para Rami. Lo marcaban bien entre Ferreira y Romero. Y ahora el que sale es River con Lechner. Lechner para nadie, directamente al lateral. Y es pelota para Asturiano. Ya hace el pende, quería jugar con Fede, pero atento el número 5, Lechner. Torres para Romero. Lechner que deja pasar muy bien, era buena la jugada. La pelota para Lechner, pero anticipaba bien Fede Fiumara, que ahora juega mano a mano con el Fide Vega. El Fide para Fiumara, le quedaba un poco atrás. Y el saque de arco para River. Aguirre que se juega con Romero. Romero para Torres. Torres quería jugar con Ferreira, pero buen anticipo del Fideo Vega, que ahora aplica un freno. Iba a querer jugar con Fede, que juega bien para Fede Fiumara, que pasa por atrás. Fede con la derecha, al medio para Rami. Casi cerquita, cerquita, bien por Asturiano. Buena jugada comandada por el Fideo Vega. El pelotazo cruzado de Fede Fiumara y Rami Blanco, que no llegó por muy poquito. Y a la que sale River con Ferreira, que la aguanta. Ferreira para atrás con Lechner. Lechner con Romero. Romero y la pelota juega para Torres. Torres para Romero. Romero para Torres. Sigue River con la pelota. Ahora para Romero, el número 10 de River. Juega para el 5, Lechner. Lechner para Torres. Torres para Ferreira. Buena marca nuevamente del Fideo Vega. Y es lateral para River. Ahora un ratito nos pasamos por los comentarios. Así saludamos tanto a la gente de Asturiano como a la gente de River. Mientras tanto, Romero y la pelota para Ferreira. Ferreira otra vez para Romero. Romero quería jugar con el número 14, pero buena recuperación del Fideo Vega. Casi el pende, quería jugar para el pen, para Fede.
pero buen retroceso. El número 14, Brogia. Y es pelota para River, que va a ser el número 23. Arauz. Arauz para Brogia, Brogia para Arauz. Maciel que quería jugar, pero buena cobertura. Detesta que juega para Fede y le pone una linda pelota, pero buena marca del número 23 Arauz. Y es saque de arco para River. Maciel para Brogia. Brogia quería jugar por la línea, pero buena marca del Toro. Y se le va directamente afuera al número 14, Brogia de River. Cuando nuevamente hay cambios en Asturiano. Mati Vasallo, que va a ser el lateral. Ya juega con Facu Valdelli. Valdelli para Pichi. Buen giro de Pichi. Y la infracción del número 3, Maciel, que le pide disculpas al Pichón. Con esta falta llega a la segunda River. Pichi, que ya jugó para Vasallo. Vasallo que encara para adelante y se viene Vasallo. Iba Vasallo con zurda. Y buena respuesta del arquero de River, Aguirre. Se la jugó y fue para adelante Mati Vasallo. Y de zurda lo complicó Aguirre. Con una buena respuesta mandó la pelota al córner. Vasallo que se la da a Galdelli. Galdelli al arco. Y nuevamente Aguirre. Buen remate de Facu Galdelli, que ahora va a ser el que realice el córner. Probablemente se venga una nueva bomba de Vasallo. Vasallo al arco, Vasallo. Buen remate de Mati. Y ahora que sale rápido es River, pero por suerte no pudo controlar el número 22, Sargento. El saque de arco para Asturiano, que ya va a ser Testón. Testa juega paradito. Listo para Vasallo. Vasallo quería jugar con el Toro, pero buena marca de Maciel. Que logra el error de Facu Valdelli. Y es lateral para River. Lateral que va a ser Maciel. Maciel quería jugar con Argento, pero la volea le quedaba al número 23 Arauz. Que se le fue muy arriba y saque de arco que ya juega Testa con Vasallo. Pichón. Pichi, buen mano a mano contra Maciel. Sigue Pichi, pero buena marca ahora de Maciel. La pelota sigue siendo de Asturiano. Lateral que va a poner en juego el Pichón. Pichi que juega para Galdelli. Tito y Asturiano con la pelota para Pichi. Pichi paradito. Tito para Pichi. Pichi, una muy buena pelota para Galdelli. Buena marca del número 23 Arauz. Gran jugada entre Pichón y Galdelli. Se viene un nuevo córner para Asturiano, que va a ser el número 14 Vasallo. Veremos cómo hace Asturiano en esta jugada. Vasallo para el Toro, pero lo adivinaba el número 22 Sargento. Pero igualmente sigue siendo pelota para Asturiano, que ahora va a poner en juego Galdelli. Galdelli para Vasallo. Vasallo y la bomba. Tremenda respuesta del arquero de River. Gran remate abajo de Vasallo. Mejor respuesta de Aguirre. Y estilo de esquina para Asturiano, que ya va a ser Vasallo. Vasallo que juega para el Pichón que le quedaba medio incómodo. Y la pelota se va al saque de arco. Y es pelota para River, que ya la va a poner en juego Aguirre. Aguirre juega con Argento. Argento con Arauz. Arauz que jugaba con Brogia. Buena presión de Vasallo. Y es pelota para Asturiano. Gran presión de Mati Vasallo.
Vasallo que quiere jugar con Galdelli. Galdelli que tuvo que esforzarse, pero llegó. Facu y la pelota. Galdelli para Pichi. Pichi para Vasallo. Perdía Vasallo con Argento. Buena marca nuevamente el número 22 Argento. Un comienzo de partido muy activo por parte de Mati Vasallo. Eso siempre es bueno para nosotros. Cuando ingresa Coqui Cantarela, el Colo, el Fide y Rami. Coqui para el Colo para Coqui, Coqui para el Fide. Asturiano que mueve rápidamente la pelota. Fide, buena pelota para el Colo quería tirar un caño, pero bueno, la marca de Maciel. Vuelve para atrás con Cantarela. Sigue con la pelota el Astu. El Fide para Rami. Rami para Coqui. Coqui para el Fide. Sigue el Fide. El Fide quería jugar con Coqui, pero el que la aguanta es Rami. Quería girar, pero nuevamente Argento les dice que no. La tira al lateral. Sigue siendo pelota para Asturiano. El Fide que ya marca la jugada. El lateral que ya va a ser el Fide para Coqui, pero buena marca del número 23 Arauz. Pero la pelota nuevamente para Asturiano. El Fide que quería jugar con el Colo, pero no se entendían. Y ya la pelota es del arquero Aguirre que juega largo, pero no podía controlar el número 14 Brogia. Y la pelota ya detesta, que juega rápidamente con Coqui, que recibe solo. Lamentablemente no le pudo poner velocidad y juega para atrás con el Fideo para Coqui. Coqui quería jugar para el Fideo nuevamente, pero atento el 23 Arauz para la marca. Ya es saque de arco para River, cuando nuevamente hay cambio. Aguirre que juega con Romero, buena marca del Fideo. Dice bien el Fideo que tiene un caño, Romero, Fideo al medio, Romero. Asturiano, excelente el Fideo Vega que le sacó la pelota al 10 Romero, asistió a Rami Blanco y el pibe, bien por Rami que estaba donde tenía que estar, muy bien por Rami, excelente por el Fideo. Asturiano empata el partido, Rami Blanco dice que Asturiano 1, River 1. El Fide para el Colo quería jugar con Coqui, pero ya recupera Lechner para Romero quería jugar con Torres, Romero se dejaba caer y el árbitro cobra infracción para River, cuando ya encontramos al primer insulto al Colo Gomezares desde la tribuna. Bueno, tiro libre que ya va a poner en juego el número 5 Lechner, juega para Ferreira que la quería aguantar, pero se le iba directamente al lateral. Gran marca del Colo Gomezares. Y es pelota para Asturiano que ya pone en juego Fede Fiumara. Fede para Vasallo que quiere saltear con el Chapa, pero buena marca del número 4 Torres. Pichón que quería jugar con el Chapa y la pelota al lateral. Romero para Torres para Lechner para Romero para Torres. River y la pelota ahora con Romero. Buena marca del Chapa que recupera y va. Parecía que lo tocaban, pero el árbitro da lateral para Asturiano, que va a ser Fede Fiumara. Buen primer ingreso del Chapa Villanueva, bien activo. Fede para el Pichón. El Pichón y el mano a mano, va el Pichón que quiere patear de zurda. La pelota rebotaba el número 9 Ferreira. Bien por Mati que la deja salir y no se apura. Es lateral para Asturiano. El que la va a poner en juego es Fede Fiumara. Los vemos ahí uno al lado del otro. Ante el Chapa y Pichi. La pelota que le venía al Chapa, pero le adivinaba la intención número 5 Lechner. La pelota que sale lateral y sigue siendo para Asturiano. Con Vasallo que ya juega con Pichón y el pie a pie se le termina la cancha.
Buena marca del número 10, Romero. Y ya es pelota para River, Ferreira para Romero, Romero para Ferreira. Y ahora juega Torres, Torres para Lechner, Lechner para Torres. Torres para el número 10, Romero. Torres. Romero. Lo dejaron girar el número 10. Y ahora que se viene Lechner. Y por suerte definió mal. Y ahora el que sale de contra es Asturiano. No, vuelve para atrás. Fede con Vasallo. Vasallo para el pichón que quería salir. Tocaba la pelota en el 10 Romero. El árbitro indica que es lateral para River. Romero para Torres. Torres para Romero. Romero en el mano a mano, pero buena marca de pichón. Romero para Ferreira, Ferreira para Romero. Romero para Torres, Torres atrás para Lechner. Buena marca ante Chapa Villanueva de Fede Fumara. Sale con una linda pisadita Fede. Y después no puede seguir. Y ya es pelota de Aguirre. Aguirre rápidamente juega para el número 10, Romero. Romero y el mano a mano, Romero adentro. Y es una gran pelota y es un golazo de River. Una lástima. Gran jugada de River. Y nuevamente el número 5 Lechner. Ahora dice que River le está ganando a Asturiano 2-1. Toda la jugada del número 10 Romero. Y después muy buena definición del número 5 Lechner. River nuevamente arriba en el marcador. Recupera rápido ahora River la pelota con Ferreira. Pero presiona alto Asturiano y recupera nuevamente el Fide. Infracción de Romero. Muy bien por el Fideo, está haciendo un partido impecable el Fideo Vega. Perdonaste la vida, Tiro libre que va a ser Vasallo. Veremos cómo arma Asturiano este tiro libre. Si es un remate directo de Mati. Veremos cómo hace Asturiano en este tiro libre. Juega para Vasallo, Vasallo para Coqui. Coqui que quería rematar. La pelota, buena marca de Ferreira, pero le queda a Coqui, Coqui de medio. ¡Ay, ay, ay! La pelota, el penal que no acaban de dar a Asturiano. Es increíble. El penal que no le acaban de dar a Asturiano, la pelota pegó directamente en la mano de Lechner. Increíble el penal que no le dieron recién a Asturiano. Saque de arco ahora para River, que va a ser Aguirre. Pero bueno. Maciel para Brogia. Brogia que quería jugar para Arauz. Arauz quería jugar para Barrio Nuevo, pero la pelota se va al lateral y es pelota para Asturiano. El Colo que ya juega para Coqui. Coqui para el Fide. El Fide para Rami. Rami vuelve para atrás con Coco. Sigue Coco. Coco para el Colo. El Colo para el Fide, gran pelota para Rami, le quedaba atrás, una lástima, pero sigue Rami. Buena marca ahora el número 24, Barrio Nuevo, que revienta la pelota para adelante, ya Testa sale y juega para Coqui, Coqui para el Colo rápidamente para el Fide para el Colo para Coqui. Buena pisadita de Coqui, sigue Coco que se lleva la pelota por delante, una lástima. Y a ver ahora, bien por Rami, buena marca del Rami, le queda para patear Rami, tremenda tajada de Aguirre, excelente por Asturiano, presiona alto y contra todo va Asturiano, como decimos siempre. Muy bien por este cuarteto de Asturiano, está haciendo un trabajo tanto defensivo muy bueno. Le queda Rami, rebota la pelota en el número 14 Brogia. Y ya se daba en ese saque de arco, nos teníamos que ir, apagábamos todo y nos íbamos. Tiro de esquina que va a ser Cantarela. Ingresa Mati Vasallo por el Fideo Vega para este córner. Coqui
Deja pasar el Colo y le queda Vasallo la bomba. Rebotaba en el número 24 Barrio Nuevo. Y se salva River. Buen momento ahora de Asturiano en el partido. Corner que va a hacer Cantarela. Coqui que juega con Vasallo. Vasallo y la bomba. Rebotaba en Arauz. Y la pelota ya es de Testón. Testa que avanza, Testa que lo deja avanzar, busca la bomba y se va alta, pelota que ya pone a Aguirre en juego, pero bien por el Colo, atento, le queda Maciel para Barrio Nuevo para Maciel, se viene River, pero buena, bien parado por Cantarela, Cantarela juega rápidamente para Vasallo y se viene una linda contra para Asturiano, la deja pasar Vasallo al medio y otra vez Aguirre le dice que no, Asturiano. Buena contra de Asturiano, comandada por Coco, que le dio la pelota en el momento justo a Mati, se sacó de encima el 23 Arauz. Y después no pudo con Aguirre nuevamente. El arquero de River que de a poco se transforma en una de las figuras del partido. Corner que pone Vasallo en juego, pero nuevamente bien parado Aguirre, que toma la pelota, patea al arco y directamente afuera. Saque de arco que ya pone en juego Testa para Fiumara. Fede que quería jugar con el Pende, pero la pelota era imprecisa. Lateral que ya va a poner en juego Argento. Argento para Brogia. Brogia para Argento. Argento para Lechner. Lechner para Argento. Argento. Ahora querían poner la pelota para Barrio Nuevo, pero atento. Uy, casi pica la pelota, casi la agarra Fede Fiumara y ahora el que sale rápidamente es River con Argento. Argento para Barrio Nuevo, pero se puede poner de frente. Barrio Nuevo vuelve para atrás. Con el número 14 Brogia para Lechner que se la quería hacer rebotar al Pende, pero atento Testón que ya juega con Mati Vasallo, un partido que no nos da respiro. Vasallo para Fiumara para Vasallo para Soiza para Vasallo quería jugar con Fede, la pelota directamente al lateral. River y la pelota con el número 22, Argento para Torres para Lechner que quiere jugar con Torres para Romero, buena presión del Pende, Romero para Torres para Romero quería jugar y ahora el que la pierde es Mati Vasallo y la pelota es de River con Torres para Argento para Lechner, buena marca de Vasallo, la pelota se le iba a Mati y el lateral para River, que va a ser el número 5, Lechner. Ahí vemos cómo se retira el número 22, Argento. Y entra el pivote Aguirre, el número 9. Perdón, Ferreira, el número 9. Torres para Romero. Ferreira que la aguanta bien contra Fede Fiumara. Lechner para Torres. Torres que se pone y la juega con Ferreira. Ferreira que se va a poner de frente. Testa Ferro. Y la primer gran tapada del partido de Testa. Jugó rápidamente con Soiza para Vasallo quería jugar con el Toro, pero anticipaba bien el número 4, Torres, que ya jugó con su arquero Aguirre que quería jugar con Ferreira, pero bien atento Testa, y si le imprime velocidad uno más Asturiano con Fiumara de derecha, pero atento Aguirre, que ahora sale a máxima velocidad, y se viene River con su arquero Aguirre, quería jugar con Romero, controlaba mal, y es pelota para Asturiano, que la pone en juego Vasallo, gran marca del número 4 Torres y la pelota que ya es de Testa para el Fideo Vega para Fiumara para Soiza para el Toro que no puede aguantar, anticipaba a Torres y ahora que se viene es el 10 Romero, que va a volver para atrás, pero buena marca ahora de Fede Fiumara y se viene Asturiano con el Toro Mecosi, pero bien por Lechner que recupera y ahora va a salir de contra. No podía Fede, pero sí podía el Fide para Fede. A Fede que le queda atrás la pelota incómoda para darle el pase al Pende. Y el lateral para River. Minuto que pide la gente de River.
Bueno, vuelven ambos equipos luego del minuto pedido por el técnico de River. Romero que la pone en juego para Maciel, Maciel para Romero, Romero que le quería jugar con Ferreira, Ferreira que le cometía falta a Cantarera, pero el árbitro dice siga, siga. Sigue Romero con la pelota, el número 10. Romero, buena marca de Fiumara. Y se viene River ahora, Lechner que llanta el área, juega para atrás con Romero. Era buena la marca, pero bien por Cantarella que se tira al piso y recupera. Bien por Coco, bien por el Fide. Romero que quería jugar con el número 5 Lechner, la pelota directamente al lateral y es pelota para Asturiano que va a poner en juego Coqui Cantarella. Retrocede River y deja jugar a Asturiano allá atrás. El Colo Gómez Sales y la pelota. El Colo para Cantarella, Cantarella para Testor. Testa que quería jugar con el Fide, pero anticipaba el número 4 Torres. El Colo Gómez Sales que vuelve para atrás con Testa. Testa para Coqui. Cantarella para Vega. El Fideo que quería jugar con el Colo, pero buena intercepción de Lechner. Pero el Fideo nuevamente le dice que no a Romero. Coqui quería jugar rápido con Rami. Rami no lo entendía. Y es pelota de Aguirre que ya pone juego para Lechner. Lechner para Torres. Torres para Romero. Romero que largo juega para Ferreira. Pero buena marca del Colo Gómez Ares. Pelota que va a poner en juego Lechner. Lechner para Romero. Romero para Lechner. Torres. River y la pelota. Ferreira. Buena marca del Colo Gómez Ares. Y lateral para River. Romero que juega para Torres. Torres para Ferreira que quería girar. Pues ya la pelota la recupera el Fideo Vega. Testa que quería jugar con Rami o patear el arco, no sé, pero saque de arco para River. Aguirre que ya marca la jugada. Aguirre que juega largo con Ferreira. Grita Testón. Y toca la pelota con la mano fuera del área. Y tiro libre para Asturiano, perdón, para River. Esta mano que estaba ahí al límite del área, el árbitro del lado de la tribuna no dudó en cobrarlo, pero cuando fue adentro del área de River, miró para el otro lado y no cobró penal, clarísimo que era para Asturiano. Pero bueno, infracción para River, separan el número 3 Maciel, el número 10 Romero, el número 14 Brogia, el número 22 Argento. Este tiro libre peligrosísimo a favor de River. Se va a venir Brogia. Brogia que quería jugar para Romero. Romero y tremenda tajada de Testón. Gran remate del número 22 Argento. Y es pelota para River. Gran respuesta de Testa. Brogia que juega con el 10 Romero. Romero con Argento y terminó el primer tiempo. Se va al descanso River ganándole a Asturiano por 2-1. Los goles de River le hicieron el número 5 Lechner, los 2 goles, y el gol de Asturiano lo hizo el pibe Rami Blanco. Nos vemos en un ratito con el segundo tiempo de Asturiano River.
Bueno, ya vuelven los dos equipos para el segundo tiempo. Vamos a pasarnos rápidamente por los comentarios de la gente que está mirando. Buenas noches, gracias por la transmisión. Sol Fernández, vamos Nachito, familia Barrio Nuevo presente. Jonathan Morales, vamos Nacho y Franco. Vamos River, vamos Zurdo, dice Pablo Correa. Nancy Arauz, vamos Nachito Arauz, buena marca, buena defensa. Juan Pitarrazo, Linda Ramón, golazo. Maxi Cabrera, como siempre, un abrazo grande. Mariela Barracín, Iván Miofe, Mabel Panaro, Nancy Arauz, bueno, lo nombramos. Nico Balopi, abrazo grande. Gonzalo Amaya. Bueno, ahí lo vemos al Emperador Futsal. Abrazo grande al Emperador, que el otro día compartimos partido en el 3-3 de Asturiano Franja. Gracias por bancar la transmisión. Y bueno, se nos viene el segundo tiempo. Primer tiempo muy parejo, en donde River encontró 2 goles, casi que con la misma fórmula. El número 10 Romero para el número 5 Lechner, que ambas veces definió muy bien. Y el gol de Asturiano, que fue una gran recuperación del Fide Vega, llegó hasta el final, asistió a Rami Blanco, que de zurda y dio primera, no dudó y puso en ese momento el 1-1 parcial. Y bueno, ahora sí se va a venir el segundo tiempo. Asturiano con Vasallo, Fiumara, Zoysa y Blanco. River con Ferreira, Romero, Torres y Lechner. En los arcos, por parte de Asturiano, Testón. Por parte de River, el Pato Aguirre. Que tenemos un dato del arquero hoy de River, en 2016, cuando Asturiano, en su primer torneo NAFA, asciende de la C a la B. El Pato Aguirre era en ese momento el arquero de Banfield, que fue el otro equipo que salió campeón y ascendió a la B con Asturiano allá por el 2016. Así que bueno, sumando siempre datos de la gente que nos avisa, en este caso el gran Ale Juan, que lo tengo acá al lado mío en la cabina. Me tiró ese dato que yo claramente no sabía. Y bueno, ahora sí, se viene el segundo tiempo. Ya jugó River. Ferreira para Torres, Torres para Lechner, Lechner para Torres, Torres para Romero. Romero rápidamente para Ferreira, pero buen anticipo de Mati Vasallo. Testa que quiere jugar con Rami, Rami que controla y Torres al córner. Tiro de esquina para Asturiano en la primera jugada del segundo tiempo. Recuperó Mati Vasallo, jugó con Testa, Testa algo con Rami y Torres controlaba. Le queda Fiumara, Vasallo, bloquea al número 9 Ferreira y es lateral para Asturiano. Por poquito, no le tocó con la mano el 9 Ferreira. Le va a quedar a Vasallo, Vasallo para Zoysa, Zoysa al medio para, pero bien atento el número 13 Aguirre. Aguirre que rápidamente quiere jugar con Ferreira, pero anticipa bien Vasallo, Vasallo para Fiumara, Fiumara para Zoysa. Zoysa la pelota, se la tiene Rami, Rami que va a llegar con la zurda, rebota en el jugador número 10 Romero. Vamos. Y es tiro de esquina para Asturiano. Bien por Rami que pasó en velocidad, usó la zurda. Le queda Fiumara al arco. Bien por Aguirre que deja el rebote. Por suerte Lechner no llega y es lateral para Asturiano. Buena bomba de Fede Fiumara. Buena tajada, una tajada más para Aguirre. La pelota que Tincho quería jugar con Fiumara. Rebotaba Lechner para Romero. Y atento Testaferro. Testa que juega rápidamente para Fiumara y son 2 contra 1. Fiumara le queda Blanco y buen retroceso del número 9 Ferreira. Y pelota para River que ya pone en juego Aguirre para Romero, Romero para Lechner. Lechner para Ferreira. Ferreira y la pelota. Ferreira nuevamente. No puede el arquero jugar. Atento los árbitros en este caso. Y tiro libre indirecto
para Asturiano en la puerta del área. Una linda oportunidad para ponerse rápidamente en partido y empatar las cosas en 2. Vasallo, Soisa, Cantarella y Fiumara para este tiro libre. El árbitro que pide que no toquen el bombo. Veremos cómo la trabaja. Claramente el primer toque va a ser del pende de Tincho Soisa. Veremos si la pelota la juega para Fiumara o para Vasallo. Fede, que quiere llegar al gol número 16 del torneo, ya lleva 15 en el torneo el matador Fiumara, luego de los 3 goles el fin de pasado ante Boedo. Se mueve Vasallo. El número 14, Brogia, que se adelantaba. Ya la segunda vez que le dice el árbitro que no se adelante. Recordemos que es indirecto, tiro libre. Ya la pone en juego Soisa. Buena pelota de Fede, pero atento el arquero Aguirre para cerrar las piernas. Juega rápidamente con Lechner. Lechner atrás con Brogia. Brogia que quería jugar con Escande, Escande directamente afuera. Y es saque de arco que ya juega Testón para Soisa. Tincho de la pelota. Tincho quería jugar con Vasallo, pero recupera Romero. Romero para atrás con Torres. Torres para Lechner. Lechner para Torres. Torres para Romero. Romero y una buena pelota para Torres. Torres para Romero nuevamente. Buena marca del pende. Buena marca del pende y recupera, anticipa Fede Fiumara, que va a querer jugar con Tincho. Pero buena marca entre Lechner y Romero. La pelota que le pegó a una nena, pobrecita, en la cara. Bueno, lateral para Asturiano, que ya va a ser el pende. Soisa para Vasallo, atento Aguirre. Aguirre para Romero, Romero para Torres. Torres que lanza para Lechner. No sé qué pasó. Para el árbitro tocó en uno de los parantes del techo. Por lo tanto es lateral para Asturiano. Yo sinceramente no lo vi, pero bueno. Aldeli para Gómez Ares. El Colo nuevamente para Facu. Aldeli para Pichón. Va Pichón, que lo encara Romero. Pichi para Aldeli. Aldeli para el Colo. Gómez Ares para el Pichi. Y va Pichón. Pichón para el Colo. El Colo y buena pelota para Chapa, pero la anticipaba bien el número 14 Brogia. Y ahora sale de contra River con Romero. Pero buena marca de Pichi. Romero y la pelota. Romero para Brogia. Brogia para Barrio Nuevo. River y la pelota. Barrio Nuevo para Romero. Romero, Barrio Nuevo, Arauz para Brogia. Brogia quería jugar con Romero, la pelota pegaba en el Chapa Villanueva y es lateral para River. Les pedimos, como siempre, si pueden dar me gusta al vivo de la transmisión, se pueden suscribir, siempre es una mano enorme para los que hacemos la transmisión de Asturiano Futsal TV. Siempre nos viene bien algún me gusta, los comentarios. Cuando se viene River con Maciel. Maciel que juega para Brogia. Brogia que quería jugar para Laus, pero buena marca de Pichón. Vuelve para atrás River con su arquero Aguirre. Aguirre quería jugar con Barrio Nuevo, pero atajaba bien Testón esa pelota. Ya jugó para Galdelli. Galdelli para Chapa, pero
Chapa va para atrás, la pelota para adelante y ahora sale River con Barrio Nuevo. La pelota pega en el Colo Gómez Ares y es lateral para River. Maciel que va a poner la pelota en juego. Maciel que quería jugar con Barrio Nuevo, pero buen cierre de Santi Pichi. Y ahora tiro de esquina, que va a ser Maciel para Barrio Nuevo, pero atento, el Colo, y ahora sale de contra. Y se viene el Colo Gómez Ares. El Colo. La pelota, muy bien por el Colo. La falta fue del número 24 de Barrio Nuevo. Excelente por el Colo Gómez Ares, que en velocidad se sacó a uno de encima. Llegó hasta la puerta del área, le cometieron falta y es pelota para Asturiano. Ahora sí, a diferencia del tiro libre anterior, este es directo. Vasallo, Cantarella, Galdelli y Fiumara, los tres zurdos más Vasallo. Ojo directo, Veremos si se viene la bomba de Vasallo, si jugará con alguno de los zurdos. Veremos. Observa Vasallo. Vamos que hace Mati que juega para Koski. Gran respuesta. La Aguirre le queda a Vasallo, rebota en Lechner y se salva River. Muy bien trabajada por Asturiano esta pelota, pero gran respuesta del arquero Pato Aguirre. Pero la pelota ahora es de Asturiano nuevamente, lateral, cerca del área. Está cerquita Asturiano del empate. Lechner que rechazaba y ya la pelota le queda a Testón. Testa para Vasallo. Vasallo que le da bomba, rebota el número 8 Escande. La pelota le quedaba a Fede, no la podía controlar Chapa y es lateral para River. Pelota que ya pone en juego Maciel para Arauz para Barrio Nuevo. Se viene el River. Buena marca de Vasallo hasta el momento. Vuelve para atrás con Brogia para Maciel de cabeza para Arauz. Buena marca del Pet de Choiza, que gana también cabeceando. Fede que la quería sacar. La pelota pegaba en la mano de Fede, pero estaba en el piso. El árbitro no cobra infracción y sigue River con la pelota. Ahora recupera Vasallo y se viene Asturiano y puede ser Vasallo para Villanueva. Chapa y cerca Asturiano. Excelente como la comandó Mati Vasallo y el Chapa Villanueva que no llegó bien pisado. Definió cerca del palo izquierdo de Aguirre. Y saque de arco para River, pero repito, está cerca está Asturiano del empate. Ferreira que se pone de frente y juega con... otra vez. Soiza y la pelota. Soiza para Vasallo para Fiumara. Fede, creo que quería encargar a Maciel, sigue Fiumara. Fede que piensa, Fede que ya juega con Chapa. Chapa para la pierde y que se viene Ferreira. Sigue Ferreira que le tira un caño a Vasallo, pero la pelota es de Asturiano con el Chapa que la saca al saque de arco y es pelota para el River. Pelota de Aguirre que ya va a poner en juego, pero bien por el Testa, que a ver si sale rápido. No pudo salir rápido, nos pedía Tincho rápido. Fede Fiumara que juega con el pende para Vasallo que quiere jugar con Rama y con Fede. La pelota directamente a la tribuna y el lateral para River que va a ser el número 3 Maciel. Maciel que se la da al arquero Aguirre que juega con Ferreira, pero anticipa bárbaro Vasallo. Lamentablemente se va al lateral y es pelota para River que va a ser el número 5 Lechner. Lechner que ya la pone en juego con el 4 Torres. Romero para Torres. Mal control de Torres y buena recuperación de Rami que ya juega con Fede para atrás con Vasallo
Y la pelota ya de Asturiano, Vasallo que se la quería dar a Fiumara, pero fue al pecho de Lechner y ya recupera River ahora. Torres para Aguirre. La tiene el arquero de River. Sigue Aguirre. Ferreira que la dejaba pasar. Bueno. Falta para River. El árbitro interpretó que había contacto de Mati Vasallo para el 9 Ferreira. Fuera. Y bueno, se viene el tiro libre que ya juega Torres para Romero. Romero para Torres nuevamente. Torres para Romero. Torres. Ferreira. Aguanta Ferreira. Buena marca de Vasallo. Vuelve para atrás con Torres. Torres para Lechner. Lechner para Romero. Sigue Romero. Romero para Ferreira. Ferreira vuelve para atrás con Romero. Romero para Lechner. La tiene River. Ferreira, Lechner. Romero. Torres. Torres para Lechner. Torres, una buena pelota para Lechner. La pelota no se va. Buena marca del pende. No, increíble. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Igual, gente, lo mismo de siempre. Ya hay cosas que no nos sorprenden y que vamos a evitar hablar de los árbitros. Ya sabemos que es más de lo mismo. Para los que ven futsal y saben lo que pasó la fecha pasada entre River y Almafuerte, pasó en cancha Almafuerte. Acá estamos visitantes y sabemos que somos más visitantes que nunca. Así que, como siempre decimos, Asturiano contra todos. Y es tiro libre que va a ser el número 10, Romero. Héctor Alejandro Matús. Vamos River y saludos desde Bariloche. Como siempre digo, al que no le guste la forma, se puede ir. Esto es Asturiano Futsal, esto no es una red de contenidos, una transmisión partidaria. Así que al que le molesta, se retira y no hay ningún problema. Corto, Fran. Cuando se venía el número 22 Sargento y cobra córner. Es fácil, obviamente, hablar cuando uno es beneficiado todas las fechas, pero bueno, cuando uno es perjudicado o se siente perjudicado en este caso, como me pasa a mí, yo no hablo por la gente asturiano, hablo por mí. Cuando él se ha amonestado, Fede Fiumara desde el banco suplente, y bueno, ya habló el árbitro con el Fideo Vega, ya habló con el 22 Sargento, y ahora se viene el tiro de esquina. Para River, que va a ser Brogia. Brogia quería jugar con Sargento, la pelota le queda a Maciel, Maciel para Romero, Romero para Maciel. Maciel que juega para Brogia. Brogia para Romero. Romero para Brogia. Brogia para su arquero Aguirre. Aguirre quería jugar con Argento, pero la pelota se va al saque de arco y es pelota para Testón. Testa que juega para Cookie. Cantarela. Cantarela para el Fideo. El Fideo que se la lleva muy bien. Pero lamentablemente le quedó larga y no presiona al arquero. Ahora el Fide, el arquero Aguirre que juega para Lechner, Lechner para Romero.
Romero para Lechner. Lechner para Torres. Torres para Romero. Romero directamente al lateral. Y es pelota para Asturiano. Y vos ya alargaste. Testa que se la quiere dar al Toro. El Toro que es anticipado por Torres. Le queda Romero. Romero para Lechner. Lechner para Ferreira, pero buena marca el Colo Gómez-Ares. Uy, Cantarela que la traba y gana. Y va al Fideo. Infracción de Lechner ahora al Fideo Vega. Y es tiro libre para Asturiano. Y ahora va a tener un nuevo tiro libre, lindo tiro libre para Asturiano. Es ahora, Tanito, Cantarela, Fiumara, Zoiza y Vasallo. Ahora el tiro libre. Veremos. Va Cantarela, Cantarela para Zoiza. Zoiza para Cantarela, Cantarela para Vasallo, Vasallo para atrás con Testón. Buena marca de River ese tiro libre. Testa que ya jugó para el Pende. Zoiza para Coqui. Coqui para Vasallo. Vasallo para Zoiza. Zoiza para Fede. Fede para Tincho. El Pende para Vasallo. Vasallo quería jugar con Cantarela, pero buena recuperación de Romero. Que Asturiano, que es uno menos, va con Lechner. Lechner que llega, la pelota rebota en Fiumara y es lateral para el River. Arauz al arco, rebotaba la pelota en Fede Fiumara. Recupera Fede y va Fede y la bomba. Y bien parado el Pato Aguirre. Bien por Fede Fiumara que recuperó, fue, pateó. El arquero de River nuevamente le dice que no a Asturiano. Buena marca de Asturiano. Ahora de Vasallo con el Fide para Fede, Fede para Coqui. Coqui para Vasallo. Vasallo y el pie a pie, juega para atrás con Fede Fiumara. Y va Fede. Sigue Fede, bicicleta de Fede para la derecha. Quería jugar con Vasallo. El que recuperaba era Romero. ¿Cómo va a ser amarilla esto? ¿Cuánto? 9 minutos finales para que termine el partido. Buena marca del Colo Gómez-Ares. ¡Vamos a jugar, dale! Después charla. Pelota que va a poner en juego Cantarela. Cantarela para Testa. Testa y la pelota. Testa para Cantarela. Cantarela para el Colo Gómez-Ares. Bien por el Colo. El Colo quería jugar con el Fide, pero recupera Argento. Sigue Argento entre el área. La pelota rebotaba en él. Y es saque de arco. Muy buena marca del Colo Gómez-Ares. Y saque de arco para Asturiano. Testa que la pone en juego con el Fide para Coco. Cantarela para el Colo Gómez-Ares. El Colo para el Fide para el Colo para Coqui. Coqui la pelota, Coqui, sí, Coqui para el Fide para el Colo.
El Colo para Coqui. Cantarela para el Toro. El Toro que la aguanta, juega para atrás con el Fideo. El Fideo Vega. Sigue el Fideo. Sigue el Fide. Sigue el Fide que gana la falta. Excelente el partido del Fideo Vega desde que arrancó. Está haciendo un partidazo el número 8 de Asturiano. Genera otra falta. Y es pelota para Asturiano. Tercera falta de River en este segundo tiempo. Nuevamente Soiza, Vasallo, Fiumara y Cantarela para este tiro libre. El que se acomoda para darle bomba, como siempre, es Vasallo. Veremos cómo la trabaja Asturiano esta pelota parada. Hasta el momento, buen trabajo defensivo de River en las pelotas paradas. Vasallo y la bomba rebotaba en Romero y es lateral para Asturiano. Bomba, Vasallo, rebotaba en Romero y tiro de esquina para Asturiano, que va a ser el pende. El pende para Vasallo y la bomba y la agarró muy abajo. Y ahora es saque de arco. Sale bien en testa. Le queda Argento. Y gol de River. Esta cara queda lastimado por un supuesto golpe con el número 23 Arauz. Vasallo juega con Soiza, queda un montón todavía. Fiumara para Soiza, Soiza para Vasallo, Vasallo para Rami Blanco, Blanco para Soiza, Soiza para Fede Fiumara. Fiumara, una buena pelota para Rami, Rami que se pone de frente, Rami que le tira un caño a Arauz. La pelota es de River, no la puede sacar Brogia. Fede para el pende. El pende y la pelota. Soiza. Soiza para Fiumara. Fiumara y le da bomba. Recupera Maciel y a la que sale de contra es River. Maciel que abre con Argento. Argento y la pelota. Argento vuelve para atrás con Arauz. Arauz para Argento. Argento para Arauz. Arauz para Maciel. Maciel para Aguirre. Aguirre para Arauz. Arauz le da bomba. Buena marca de Fede Fiumara y tiro de esquina para River. Bien, Nachito, amigo, bien. Romero que juega con el número 22 Argento. La pelota desviada y el saque de arco para Asturiano que va a hacer Testa. Fiumara para Soiza. Soiza para Vasallo. Vasallo de una muy buena pelota para Fiumara. Fiumara que despecho contra la Bárbaro. Fiumara y la pelota. Fiumara para Vasallo. Sigue Mati. Mati quería jugar con Rami. Buen anticipo número 4 Torres. Y se viene River nuevamente. Buena marca de Rami Blanco para Vasallo. Vasallo para Soiza. Soiza y un bochón para Fiumara. Fiumara quería jugar adentro con Rami. No llegó. Y es lateral para River. El zurdito, bien, papá. Cansá su dale, dale. Arquero, dale.
Buena recuperación de Tincho Soiza, quería a Rami Blanco, no lo conseguía, presión alto Asturiano ahora con el pende, bien por el pende, la pelota le quedaba a Aguirre y es saque de arco para Asturiano. Testa que juega con Fiumara, sigue Fiumara y el caño, hermosa de Fiumara, rechazaba el número 4 Torres. Y es pelota para Asturiano, que ya pone el arquero jugador. Pichi, Soiza, Vasallo, Cantarela y Fiumara. La maneja Coqui para Pichi. Pichi para el pende para Vasallo. Vasallo quería jugar con el pende. Sigue Asturiano el pende para Pichón. Sigue Pichi. Pichi para Coqui. Pichi. Soiza queda del arco, buena marca de Romero y pelota Cantarela para Fiumara para Pichón, erró el pase Fede y es lateral para River. Lateral que ya hace Romero para Torres para Lechner para Torres para Aguirre para Torres para Romero. Sigue Romero, buena marca ahora Asturiano y sale de contra, son 2 contra 1 y Fede va Fede, pero buen retroceso del número 10 Romero. Se enoja Fede porque se ve que no le avisaban que tenía la marca atrás. Y es pelota para Asturiano. Fede Fiumara para Coqui. Coqui para Pichi. Pichi para Soiza. Soiza para Pichi. Pichi queda el arco. Respuesta de Aguirre. Medio floja, pero respuesta en fin. Lateral para Asturiano. Un minuto pedido por Guido Ferrero. Cuando quedan 4 minutos 08 para el final del partido. Veremos cómo trabaja Asturiano estos últimos 4 minutos. Un saludo para Mario López, que está viendo el partido desde Madrid. Muy buena transmisión, gracias por el esfuerzo. Para eso estamos, para la gente que no puede venir hasta acá. Tratar de transmitirles el partido de la mejor manera. Últimos 4 minutos para el final del partido. Asturiano nuevamente con el arquero jugador. Y los mismos 5 que salieron recién. Mueve la pelota Asturiano con el Pichi. Pichi para Vasallo que rebotaba muy fuerte. Y la pelota que es de River con Torres. Torres para Romero. Lechner para Torres. Torres quería jugar con Ferreira. Vamos, está bien. Soiza para Pichi para Vasallo. Vasallo para Coqui para Fiumara para Vasallo para Cantarela, pero buena marca el número 4 Torres. Y es pelota
para Asturiano nuevamente. Otra más, Sau, dale. Fede que ya jugó con Cantarela. Coqui para el Pende. El Pende para Vasallo. Vasallo para Cantarela. Coqui para Mati. Vasallo y la bomba. No le podía quedar a Pichi y ahora sale con Romero. Tiene al arco sin arquero. Y es el cuarto de River. Son los riesgos que uno toma cuando hace arquero jugador. Acá le agarró muy bien el número 10 Romero. Y es el cuarto gol de River. Recupera nuevamente River. Romero que quería patear, rebotaba la pelota en Soiza. Y es lateral. Romero que juega para Arauz. Infracción de Fede Fimara y pelota para River. Pelota que la pone ya en juego Arauz. Arauz para Lechner. Aguirre y la pelota gira Arauz. Arauz para Lechner. Lechner para Romero. Romero para Ferreira. Ferreira que la quiere aguantar y sigue Ferreira. Y ahora infracción nuevamente para River. Bien, Nacho. No vi qué pasó, la verdad. Se enojaron desde el banco de Asturiano con el número 23 Arauz. No sé sinceramente qué pasó, la verdad que no vi nada. Quinta falta para Asturiano. Lechner que juega para Torres. Torres vuelve con Aguirre. Buen anticipo de Fede y sigue Río con la pelota. Romero quería tirar un pie a pie en la línea, pero buena marca de Mati Vasallo. El Pende para Vasallo. Recupera River y ahora se viene. Pero buena recuperación de Tincho Soiza. Y vuelve a recuperar River y ahora sí. Son 2 contra 1. La pelota le queda al 10. Romero al arco. Gol de River. Asturiano que va a seguir yendo para adelante, intentándolo. Soiza para Pichi. Pichi que le queda el arco. El remate que se va desviado. Y es pelota para el arquero Aguirre que ya juega largo con Ferreira. Sale bien Testa. Y el lateral para River. Torres vuelve a empezar con Aguirre.
Aguirre quería jugar con el número 6 Santás. Sigue Pichi. Pichi debería encarar. Y es infracción de Santasiero a Pichi, el número 6, que recién ingresa, el primer ingreso que tiene el número 6 de River, Santasiero, en el partido. Fiumara juega con Coqui. Coqui para Pichi. Pichi para Coqui. Coqui al arco, rebota Santasiero, le queda el pichón al arco. Y ya es el arquero de River. Santasiero que no llega. Y es pelota para Asturiano. Cantarela que ya juega rápidamente con Fede Fiumara. Y va Fede, buena marca del número 5 Lechner. Y el lateral para Asturiano. Fede para Coqui. Coqui para Pichón. Pichón para el Pende que le da el arco, pero buena para Aguirre que patea el arco. Desviado. Y lamentablemente se le escapa al Pichón. Y es lateral para River. Bueno, se termina el partido aquí en GB. La pelota que es del arquero Aguirre. Últimos segundos. La tiene Lechner. Lechner que juega con Santasiero. Santasiero para Pichón. Terminó el partido aquí en GB Sport. No se pudo dar contra River. Una lástima, había hecho un partido bárbaro Asturiano contra Estrella de Boedo. Un gran primer tiempo hoy aquí en GB. Lamentablemente no lo pudo sostener en el segundo. Y River se lleva 3 puntos más que importantes. Por lo menos hasta que juegue Alvear. Es el nuevo puntero de la primera B. Veremos cómo termina Alvear, que está jugando en este momento. En caso de ganar, el puntero será nuevamente Alvear. En caso de empate o de derrota, el puntero de la B, por lo menos por esta fecha, será River. Nosotros hasta acá llegamos. Todavía no hay confirmación del partido de la fecha que viene, que va a ser contra Arsenal en Sarandí. Se reanuda el torneo, arranca la segunda vuelta, más ilusionados que nunca. Depende del partido de la selección argentina por Copa América. Si Argentina gana, seguramente el partido, o sea, la final es el domingo, así que seguramente Asturiano juegue con Arsenal el sábado. Si Argentina pierde su partido por Copa América, no se podrá jugar el sábado, se tendrá que jugar el viernes o el domingo, así que el día miércoles sabremos qué día y en qué horario juega Asturiano. Bueno, hasta acá la transmisión de hoy, gracias a todos los que se sumaron. A todos por el respeto, a la gran mayoría, como siempre digo, siempre hay alguno en los chats que le pago, pero no importa. Ahora es el momento de la tercera que va a jugar aquí en GB. Lo mejor para los pibes. Nosotros terminamos la transmisión aquí. Gracias a todos y nos vemos el fin de semana que viene en Sarandí para la fecha 18 del torneo entre Asturiano y Arsenal.